Muy buenas tardes. Hoy día les voy a enseñar a confeccionar un diagrama de Pareto a través de una planilla Excel. En primer lugar, decirle que el diagrama de Pareto se encuentra dentro de las primeras 7 herramientas básicas de control de proceso. Y el ejemplo que vamos a utilizar hoy día es una empresa de textiles, en la cual obviamente dentro de sus diseños encontré algunos factores, específicamente materiales, que le presentaban problemas o cierto número de defectos. Entonces esta planilla la vamos a exportar obviamente a una planilla Excel, donde tenemos todos los factores y su número de defectos. Lo primero que debemos realizar para poder confeccionar Pareto es ordenar todos los factores de mayor a menor, para lo cual obviamente seleccionamos nuestra tabla, vamos a la opción obviamente datos y colocamos donde dice ordenar. ¿Qué vamos a ordenar? Primero el número de defectos. Estos están en valores, lo vamos a ordenar de mayor a menor. El sistema en forma automática lo deja ordenado. Una vez que ya lo tenemos ordenado, vamos a sacar nuestra frecuencia acumulada o nuestro FI. Para lo cual, nuestro primer valor se mantiene y luego obviamente sumamos el primero con el segundo y así sucesivamente hasta tener todos los datos sumados. Para poder comprobar obviamente que esa frecuencia acumulada es correcta, vamos a sumar obviamente todos nuestros defectos. Podemos comprobar obviamente que nuestra frecuencia acumulada, el último número es idéntico a la sumatoria total de los datos. Una vez que tenemos la frecuencia acumulada, vamos a sacar la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Identifica cuánto es el porcentaje que representa ese factor del total de datos. Para lo cual obviamente seleccionamos el número de defectos, lo dividimos por la sumatoria total de datos y lo multiplicamos por 100. Y nos dice que obviamente ese defecto representa el 49,71% aproximadamente. Para que este valor obviamente yo lo pueda hacer en forma de descender, tengo que dejar mi sumatoria total, mis 344 que se encuentra en el casillero C14 fijo. Para lo cual, entre la letra y el número le coloco el signo moneda y le doy enter. Una vez que ya se encuentra de esta manera, lo puedo hacer correr completamente hasta hacia abajo. Una vez que ya tengo la frecuencia relativa, saco mi frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es solamente ir sumando la cantidad de porcentaje. El primer valor se mantiene igual, luego obviamente sumo el primero con el segundo, le damos enter y así sucesivamente hasta abajo. La sumatoria total me debería ser 100, que es el promedio total. Para que obviamente esta data o esta celda se vea más ordenada, obviamente voy a utilizar un sistema número solamente con 2 decimales, aproximando siempre el segundo. Vamos a eliminar este error que es un error de fórmula específicamente. Y obviamente vamos a copiar el formato para que esta tabla se pueda ver en el mismo diseño y no varíe tanto, sino que se vea uniforme. Copiamos los valores de volvemos aquí a dejar esta tabla solamente con 2 números, número, 2 decimales, aceptar. Volvemos aquí, este es el total. Una vez que ya tenemos construida nuestra tabla, lo que vamos a hacer es graficar, para lo cual obviamente vamos a insertar un gráfico de columnas agrupadas. Una vez que tengamos insertado el gráfico, vamos a seleccionar los datos de mi planilla Excel que necesito que se grafiquen. ¿Qué datos yo quiero que se grafiquen específicamente? Lo primero que voy a hacer es agregar una nueva serie. Esa serie se va a llamar el número de defectos. ¿Qué valores va a tener ese eje? Va a tener obviamente todos los valores que tiene el número de defectos. Y esos valores son desde el 171 hasta el 4. El total no se considera, eso hay que tener mucho cuidado, porque de repente tendemos a seleccionar todos los valores que se encuentran en el interior del número de defectos, pero solamente se selecciona hasta el último valor, dejando afuera el total. Una vez que lo tenemos ingresado, vamos a seleccionar los ejes que están en el sector horizontal, que serían específicamente estos. Una vez que ya tenemos todo listo, aparece nuestro primer gráfico de columna con el número de defectos. Borramos esas líneas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a ingresar nuestra frecuencia relativa acumulada, por lo cual seleccionamos dato, agregamos el nuevo dato, el nombre es frecuencia relativa acumulada, los valores que van a incorporar van a ser desde aquí hasta el 100 inclusive. Una vez que ya lo tengamos ingresado, ¿a qué valores van a representar? Van a representar a esto, le damos aceptar. Y ahí obviamente podemos ver la primera parte del gráfico. Cuando ya tenemos ya en esta etapa, lo que debemos realizar
específicamente a nuestra frecuencia relativa acumulada, que es el último gráfico de columnas que agregó nuestro gráfico, es clic derecho, formato de la serie de datos, y le vamos a colocar que esto pertenece a un eje secundario. Una vez que tenemos ya diseñado nuestro eje primario, que se encuentra en la parte izquierda, y nuestro eje secundario en nuestra parte derecha, le vamos a dar formato a este eje. Este es un formato de eje de porcentaje, por lo cual su mínimo número va a ser 0 y su máximo número va a ser 100. Lo dejamos ahí. Modificamos nuestro eje primario. Nuestro eje primario, el mínimo valor va a ser 0 y nuestro máximo valor va a ser 344. Una vez que ya lo tenemos ingresado, ya nuestro gráfico tomó su eje respectivo, pinchamos nuestra celda y vamos a cambiar el tipo de gráfico, por lo cual le colocamos cambiar tipo de gráfico a línea, específicamente líneas con marcadores. Y ahí obviamente ya queda nuestro gráfico. ¿Ya? Tenemos en las columnas, en forma agrupada, los números de efectos, y a través de un gráfico de línea con marcadores tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada. Ahora que ya tenemos esto, tenemos que agregarle otro factor, que va a ser el 80-20, que va a ser la línea vertical que va a cortar nuestro gráfico. Por lo cual obviamente colocamos 80, copiamos ese valor, seleccionamos hacia abajo, le damos Enter, vamos a copiar el formato para que obviamente se mantenga lo más parecido posible a nuestra tabla y se vea presentable. Y vamos a seleccionar nuevo dato, seleccionar dato. ¿Qué dato? Vamos a agregar una serie nueva. ¿Cómo se va a llamar esa serie? 80-20. ¿Qué valores va a incorporar esta serie? Todos estos valores. Le damos a aceptar y ahí vemos nuestro gráfico cortado. Ya aparece nuestra línea de 80-20. ¿Qué le vamos a dar al gráfico? Le vamos a dar diseño, le vamos a colocarle un título. Este título obviamente va a ir en la parte encima del gráfico, que estos son un gráfico de número de defectos. Una que tenga un número de defectos, le vamos a dar, queremos que también aparezca la leyenda a nuestra derecha, que es de color naranja, están los números de defectos en barra, el otro es la frecuencia relativa acumulada, el otro el 80-20. Además de obviamente agregar eso, le vamos a colocarle título a los ejes. Primero al horizontal. ¿Cómo se llaman los horizontales? Factores. Factores le colocamos. Esos son los factores. ¿Cuál es nuestro eje derecho específicamente? O nuestro primario, si le queremos colocarle de alguna manera. O vertical principal. El de al lado son el número de defectos. Ahí está nuestro número de defectos. Y acá es una frecuencia. Entonces obviamente agregamos elementos, le colocamos título a nuestro secundario y el de acá es una frecuencia. Una vez que ya tenemos diseñado nuestro gráfico, para poder verlo de mejor manera, lo vamos a mover a una hoja nueva. Para lo cual obviamente pinchamos en el gráfico, colocamos mover gráfico, hoja nueva y le damos aceptar. Y ahí aparece nuestro gráfico más grande, en el cual ya podemos analizarlo y podemos observar que obviamente la línea horizontal corta específicamente a nuestro segundo marcador. Por ende, quiere decir Pareto que donde se encuentra la mayor cantidad de efectos o concentra el mayor número de efectos, específicamente el algodón y el tul, que son obviamente donde deberíamos priorizar y ver por qué ocurre. Esperando que les sirvan, voy a subir otro tutorial específicamente con una tabla con más datos para obviamente aplicar Pareto y la otra herramienta. Saludos, cuídense.